Apoyen el canal si quieren que suba más contenido, gracias por su atención y no olviden suscribirse, campeones. Acontecimientos alterados. Tony Stark estaba de pie al borde del campus del MIT, con sus 2 diplomas doblados en un estuche de cuero liso metido bajo el brazo. El sol había empezado a ponerse, extendiendo largas sombras por los caminos de piedra por los que había paseado muchas veces. Con 19 años, era incluso más joven que todos sus compañeros, pero sus logros superaban con creces los de ellos. Se había licenciado en física e ingeniería, ya tenía patentes que le reportaban unos ingresos constantes y era reconocido tanto por su inteligencia suprema como por estar un poco loco. Y luego estaba el otro legado. Del que nunca hablaba. Tony apretó la correa de su bolso y se acercó a Rodney, que estaba de pie a unos metros de distancia. Sacó un sobre de su bolsillo y se lo entregó a Rodney. ¿Qué es esto?, preguntó Rodney, frunciendo el ceño mientras lo cogía. Lo abrió y sacó el papel, revelando un cheque de $50.000. Sus ojos se abrieron de par en par mientras miraba a Tony. Estaba sorprendido y no podía creer que alguien le diera un cheque por esa cantidad. Era una suma demasiado grande. ¿Qué demonios, tío? Tranquilo, es legítimo, dijo Tony, sonriendo. El dinero del premio de la competición de robótica. Ya sabes, aquel en el que humillé a todos los equipos del planeta. Nunca lo usé. Pensé que ya era hora de que fuera a parar a algún sitio que mereciera la pena. Rodney negó con la cabeza, empujando el cheque hacia Tony. De ninguna manera. No puedo aceptarlo. Es tu dinero, Tony. Te lo has ganado. Tony se cruzó de brazos y enarcó una ceja. Rodney, vas a aceptarlo. Y vas a cumplir ese sueño tuyo, la academia militar, ¿verdad? Y utilizarás el resto para ayudar a tus padres. Sé que las cosas han sido difíciles desde el accidente de tu padre. Esto te ayudará. La mandíbula de Rodney se tensó. No se trata de eso. Mi familia no necesita caridad, y yo tampoco. La sonrisa de Tony se desvaneció, sustituida por un raro momento de sinceridad. No es caridad. Es un pequeño soborno de mi parte para que, cuando alcances tu meta, puedas ayudarme siempre que haga alguna estupidez. Rodney le lanzó aquella mirada. Tony suspiró. Mira, yo no hago este tipo de cosas, nunca, pero eres la mejor maldita persona que conozco. Me has apoyado cuando no lo merecía. Tienes todo eso del honor y el deber que nunca entenderé, pero el mundo necesita gente como tú. Así que coge el maldito cheque antes de que piratee tu cuenta bancaria y te lo ingrese yo mismo. Rodney le miró fijamente, contradictorio, antes de suspirar finalmente y guardarse el cheque en el bolsillo. Eres imposible, ¿lo sabías? Sí, lo he oído 1 o 2 veces, dijo Tony con una sonrisa. Pero en serio, Rhodes, no desperdicies esto. Ve a hacer lo tuyo. Sé el héroe que todos saben que eres. Rodney rió suavemente, sacudiendo la cabeza. De acuerdo, Tony. Lo acepto. Pero será mejor que me prometas una cosa. ¿Qué cosa? Que te cuidarás. Y quizá, solo quizá, intenta no quemar el mundo en el proceso. Tony le hizo un saludo simulado. Honor de explorador. Los 2 amigos intercambiaron un fuerte apretón de manos que rápidamente se convirtió en un abrazo de hermanos. Cuando se separaron, Tony sintió una punzada de algo desconocido. ¿Gratitud? ¿Arrepentimiento? No estaba seguro. Pero fue rápidamente enterrado bajo su bravuconería habitual. Me voy esta noche, dijo Tony mientras comprobaba su reloj de pulsera. Era hora de recoger todas sus pertenencias de su laboratorio improvisado. El camión ya debería estar allí. Rodney asintió, con expresión seria. Buena suerte, tío. Y si alguna vez necesitas algo, ya sabes dónde encontrarme. Tony le saludó con la mano antes de dirigirse al coche que le esperaba. Mansión Stark. Las altas puertas de hierro se abrieron con un pequeño sonido mecánico, revelando el largo camino de entrada flanqueado por altos cipreses. El conductor condujo el coche sobre la grava y aparcó cerca de la entrada de la mansión. Tony salió. Habían pasado 3 años desde que se marchó de casa, viviendo en una residencia universitaria mientras estudiaba en el MIT. Pero todo parece igual, hasta el último detalle. Jarvis, el mayordomo de la familia, le esperaba en la puerta. Llevaba su habitual traje negro nítido. Señorito Anthony, le dijo con una cálida sonrisa, bienvenido a casa. Jarvis. Saludó Tony, sonriendo al ver la cara familiar. ¿Cómo has estado? Oh, no me puedo quejar, señor. Y ahora pareces un hombre hecho y derecho. Supongo que eso es lo que pasa cuando no estás cerca de tus antiguos guardianes. Tony rió entre dientes. ¿Y papá? ¿Está en casa?
Tu padre está ocupado actualmente en Industrias Stark, dijo Jarvis mientras entraban. Había una reunión urgente de la junta que requería su atención. Tony sonrió débilmente. Por supuesto que sí. Antes de que Jarvis pudiera responder, unos pasos apresurados resonaron en el pasillo. Tony se giró, justo a tiempo para ver a su madre corriendo hacia él. El rostro de María Stark se iluminó con una alegría incontenible mientras abría los brazos de par en par. «Tony», exclamó, estrechándolo en un fuerte abrazo. «Oh, mi querido niño». Tony se puso rígido al principio. El afecto físico no era precisamente su fuerte, pero al final se relajó y le devolvió el abrazo. «Hola, mamá». María se apartó lo suficiente para estudiarle la cara y le acarició suavemente las mejillas. «Mírate. Has crecido. Te juro que saliste siendo un niño y ahora eres un hombre». Se encogió de hombros con una sonrisa irónica. «¿Qué puedo decir? El tiempo vuela cuando te ahogas en trasnochar y tomar café». Su expresión se suavizó, aunque la preocupación persistía en sus ojos. «Pareces cansado, Tony. ¿Te has estado cuidando?» «Define cuidando», respondió él con ligereza, eludiendo la pregunta. «Estoy aquí, ¿no?» María suspiró, pero no insistió. Le cogió del brazo y le llevó al salón. «Ven, siéntate. Quiero oírlo todo. ¿Qué has estado haciendo? ¿Cómo te han ido las clases? Todo». Jarvis llevó las maletas a su habitación. 2 grados. Jaja. «Realmente te has superado, Tony», dijo María con orgullo, sorbiendo su té mientras escuchaba a Tony hablar del MIT. «Tu padre está muy orgulloso. Quería recogerte él mismo en el campus, pero recibió una llamada de emergencia de la empresa. Me pidió que me disculpara por no estar aquí. Lo comprendo. Está ocupado y no me importa. Pero basta de hablar de mí. ¿Cómo te va?», preguntó Tony, intentando cambiar de tema. «¿Cómo ha estado papá?» «Oh, estoy bien. Solo algunos actos benéficos aquí y allá», dijo María desdeñosamente, como si no fueran nada. «Y Howard está, bueno, ya sabes cómo es. No estará bebiendo otra vez, ¿verdad?», preguntó Tony con preocupación en los ojos. María suspiró. «No, menos mal. Han pasado 2 años desde su último desliz. Pero sigue trabajando demasiado. Le digo que debería tomarse un descanso, pero nunca me hace caso. Supongo que algunas cosas nunca cambian». Le sonrió y le puso la mano encima. «¿Y usted, señor? Vete a tu habitación a dormir», le dijo al notar las ojeras y la expresión de cansancio. «Pero mamá, todavía no tengo sueño», lloriqueó Tony como un niño. «Tengo que arreglar mi laboratorio otra vez». María enarcó una ceja y le dirigió una mirada severa. «No discutas con tu madre. Te despertaré en la cena». Levantó las manos en señal de rendición. «Está bien. Me voy a la cama». Ella le dio una palmadita suave en la mano. «Así me gusta. Ahora, vete. Necesitas descansar». Tony se levantó del sofá y se inclinó para besar a María en la mejilla. «Buenas noches, mamá». «Buenas noches, querida». Con una sonrisa y una inclinación de cabeza hacia Jarvis, Tony subió a su habitación. «Buenos días». El sol de la mañana entró por los huecos de las cortinas seguido del olor a café recién hecho y croissants calientes que flotaba en el aire desde la cocina y le despertó suavemente. Tony gimió y se dio la vuelta, hundiendo la cara en la almohada. Hoy no le dolía la cabeza, pero le daba pereza moverse. Hacía mucho tiempo que no dormía tan tarde. Miró el reloj de la mesa. Suspira. Ya eran las 8 de la mañana. «Señor», la voz de Jarvis llegó desde fuera de la puerta, seguida de un ligero golpe. «Su madre me ha pedido que le despierte para desayunar». Ella insistió, de hecho. Tony refunfuñó pero se levantó de la cama. Su habitación estaba casi vacía, salvo por los muebles esenciales y algunas prendas de ropa esparcidas. «Bien», murmuró mientras se sentaba. «Dile que ya voy». «Como desee, señor». Jarvis se dio la vuelta y se marchó. «Unk». Bostezó y se estiró antes de levantarse de la cama. Cogió su bata y arrastró los pies hacia el cuarto de baño para asearse antes de bajar las escaleras. María estaba sentada en la gran mesa del comedor. La mesa estaba llena de alimentos para el desayuno: huevos, tostadas, bacon y fruta fresca. El asiento de Howard, como era de esperar, estaba vacío. Y la televisión estaba encendida. «Buenos días, cariño», saludó María, y su rostro se iluminó cuando Tony entró en la habitación. «Buenos días, mamá», murmuró Tony, cogiendo una tostada y dejándose caer en una silla. «¿Has dormido bien?» «Tan bien como siempre», respondió, dando un mordisco. María lo miró preocupada, pero no insistió.
En lugar de eso, señaló el televisor de la pared. Deberías ver esto. Está en todas las noticias. Tony miró la pantalla cuando la voz del presentador cortó la serena atmósfera del desayuno. En un impactante giro de los acontecimientos, los Estados Unidos evitaron por poco el desastre anoche. Misiles soviéticos, que se creía formaban parte de una escalada de la Guerra Fría, fueron lanzados en dirección a las principales ciudades estadounidenses. Sin embargo, en un giro sin precedentes, las trayectorias de los misiles fueron alteradas en pleno vuelo. Tony continuó comiendo, entonces, Ang lo hizo. Janet debería estar a salvo. Uf. Otro evento alterado. Ahora, espero que no venga a morderme el culo. La pantalla mostraba un mapa de las trayectorias de los misiles. Los arcos rojos representaban sus trayectorias iniciales hacia Washington, después de Cristo, Nueva York y Los Ángeles. A mitad de camino, las trayectorias se desviaban bruscamente, redirigiéndose hacia lugares remotos marcados con puntos negros. Estos puntos negros, continuó el periodista, representan bases conocidas de organizaciones terroristas. Según fuentes militares, estas instalaciones fueron totalmente destruidas en los ataques. En particular, uno de los objetivos más grandes, que se cree que es un complejo de Hydra, fue arrasado en lo que los expertos denominan un ataque de precisión a gran escala. El ceño de Tony se frunció mientras trataba de actuar. ¿Hydra? ¿La rama nazi? Creía que hacía tiempo que habían desaparecido. María dejó la taza, con expresión grave. Eso es lo que siempre han querido hacernos creer. El periodista continuó. Aunque los análisis iniciales sugerían un sabotaje, los expertos especulan ahora con la posibilidad de que los sistemas de guiado de los misiles fueran pirateados. El nivel de sofisticación requerido para alterar tales sistemas a distancia ha dejado atónitos a los analistas militares. Pero quien quiera que lo haya hecho, ha salvado millones de vidas en una sola noche. Es realmente un milagro. Si nos estás viendo, gracias, héroe. Tony sintió que se le caía la cara de vergüenza. ¿Héroe? ¿En serio? Sacudió la cabeza mientras daba otro bocado a su tostada. María se volvió hacia su hijo, con la mirada suavizada. Está en todas las noticias. Todo el mundo elogia a esta persona misteriosa. ¿Y quién sabe? A lo mejor sí que hay un superhéroe ahí fuera. Él forzó una sonrisa, tragó la comida antes de decir, quizá. La pantalla muestra una rueda de prensa. Un general estaba de pie detrás de un podio, flanqueado por funcionarios sombríos. Estamos llevando a cabo una investigación completa, dijo, con voz firme. Este nivel de ciberguerra no tiene precedentes, y estamos explorando todas las posibilidades. Tony se reclinó en su silla. ¿Hackear misiles soviéticos? Eso es, una locura. Quien quiera que lo haya hecho debe de tener acceso a tecnología muy avanzada. Los ojos de María permanecían fijos en la pantalla, con la mano agarrando con fuerza su taza de té. ¿Tú qué crees, Tony? ¿Realmente alguien pudo hacer eso? Él se encogió de hombros, tratando de mantener la calma. En teoría, sí. Pero haría falta ser un genio. O un lunático. O ambas cosas. María entrecerró los ojos mientras le miraba. ¿Sabes una cosa? Tony sonrió satisfecho. Me acojo a la quinta enmienda. Dividir y obliterar. Después del desayuno, Tony cambió su enfoque a la tarea que tenía entre manos. Volver a montar su nuevo laboratorio. Pasó todo el día retocando y reorganizando todo en el sótano. Era casi mediodía cuando por fin terminó. Estiró los brazos, satisfecho con el resultado. Su nuevo laboratorio parece limpio y listo para la acción. Su siguiente plan era evitar la muerte de sus padres. Ahora que sabía que las realidades Ultimate Inc. estaban fusionadas, tuvo que improvisar sus planes. Solo quedaba una semana para la fecha del asesinato de Howard y María. Podría ser Hydra o Industrias Mandarín, y cabía la posibilidad de que fueran ambas. En vez de ponerse hiperactivo, se mantuvo calmado y tranquilo, concentrándose en lo que podía hacer ahora. Tony quería hacer una armadura, pero una semana era muy poco tiempo y luego estaba el reactor Arc. Con los recursos a los que tenía acceso, no sería difícil crear un traje, pero había demasiados ojos a su alrededor. Luego estaba la cuestión de las pruebas. No podía levantarse y volar cuando quisiera. Ahora mismo, se sentó ante su ordenador. Hermes. Hackea Industrias Mandarín. A lo largo de los años, Tony mejoró su IA para que fuera la mejor. El código de la IA era tan complejo que nadie podía piratearlo ni rastrearlo y no había sistema en el que Hermes no pudiera infiltrarse. Puede saltarse cualquier sistema de seguridad.
Por no hablar del acceso por la puerta trasera a los servidores del Pentágono y de Shield. Sí, señor, apareció una pantalla holográfica de orbe azul, flotando sobre la mesa. La IA hackeó la base de datos de Industrias Mandarín y empezó a recopilar todos los datos disponibles. Tony no quería interferir en sus operaciones. Quería saber todo sobre ellos sin levantar ninguna bandera roja. Muy bien, Mandarín, murmuró Tony. Veamos lo que escondes. La pantalla se llenó con los servidores encriptados de Mandarín International. La organización de los 10 Anillos había crecido más allá de sus raíces históricas, adaptándose a un oscuro imperio corporativo. La IA burló múltiples cortafuegos y finalmente se hizo con el control del ordenador central de la empresa. Señor, dijo Hermes. He accedido al ordenador central. Archivos Internacionales Mandarín. Proyecto Iron Blade. Una operación encubierta dirigida a líderes industriales clave en todo el mundo. El nombre de Howard Stark fue marcado en la categoría de amenazas primarias, listado junto a las patentes más valiosas de Industrias Stark. Ventana de asesinato. 16 de diciembre de 1987. Confirmado operativo. Operativos asignados. Clasificado, Tony apretó la mandíbula. Así que planean eliminar a papá en una semana. Abrió otro archivo etiquetado Sleeper Hydra Assets, que revelaba un inquietante solapamiento. Mandarín International había estado colaborando con restos de Hydra para reforzar sus operaciones globales. La asociación parecía tentativa pero mortal, se cubren mutuamente las espaldas, aumentando las capacidades de espionaje. Hydra y Mandarín, trabajando juntos. Eso es nuevo. Tony frunció el ceño. Supongo que todo el mundo hace equipo estos días. Se dio cuenta de que intervenir requeriría delicadeza. Los asesinos del Mandarín eran famosos por su precisión, y cualquier acción manifiesta les alertaría. Además, si los operativos de Hydra estaban implicados, podrían tomar represalias con una fuerza abrumadora. Aunque su intervención anterior había debilitado el poder de Hydra, seguían teniendo una gran red. Se echó hacia atrás, pasándose una mano por el pelo. Tenía una semana para superar a dos de las organizaciones más mortíferas del mundo. La vida de sus padres y quizá el futuro de Industrias Stark dependían de ello. Ark. El dolor de cabeza volvió. Tony sacó el frasco del bolsillo y se tragó una pastilla, esperando a que hiciera efecto. Al cabo de unos minutos, suspiró aliviado mientras el dolor de cabeza desaparecía lentamente. Se frotó la frente. Bueno, supongo que saldré a por todas. Tony sabía que no podía salir a luchar o crear armaduras sin que su padre le hiciera docenas de preguntas. Quería pedirle a Hank Pym el favor que poseía, pero decidió no hacerlo porque si algo salía mal y Pym moría, el futuro cambiaría drásticamente y él perdería la oportunidad de hacerse con la fórmula de las partículas Pym que solo Hank conocía. Así que iba a usar lo mejor que tiene Akin. En un mundo donde la tecnología evoluciona cada día y las grandes industrias utilizan más tecnología, hackearlas sería como robar de la caja de juguetes de un niño. Os voy a joder tanto a los dos que ni siquiera sabréis qué demonios pasa cuando acabe con todos vosotros, murmuró Tony sombríamente. Pero de repente le rugió el estómago y recordó que no había comido nada desde la mañana. Miró el reloj. Ah. Mierda. Ya eran más de las 5 y se perdió el almuerzo. Con un pesado suspiro, se levantó de la silla y subió las escaleras. Ah. Mamá. Has cocinado mi plato favorito. Tony sonrió al ver una humeante lasaña sobre la mesa. María le devolvió la sonrisa. Ven, siéntate. Tony se sentó y empezó a comer su comida, saboreando el sabor de la lasaña casera. ¿Cómo sabías que subiría justo ahora? Le preguntó a su madre mientras comía. Simplemente lo sé, dijo María mientras lo miraba con una sonrisa cómplice. ¿Qué tal el laboratorio? ¿Está a tu gusto? Está perfecto. Tendré que retocar algunas cosas aquí y allá, pero es justo lo que necesitaba, respondió Tony. María asintió. Me alegro de oírlo. ¿Estás trabajando en algo en particular? Solo unos planos para un prototipo de robot en el que estoy pensando, respondió Tony despreocupadamente. Nada demasiado sofisticado. Tarareó María. He visto tus 3 robots, tienen buena pinta. Ah, Dumeyu. Son mis ayudantes. Tony se rió. Son un poco torpes, pero me ayudan en el laboratorio. ¿Y la humanoide es Elena? ¿Elena? Preguntó mirándola con curiosidad. No me digas. Ah. Claro que no. No es eso. Ni se te ocurra. No es eso. Elena. Alias, aprendizaje emocional y algoritmo neural mejorado.
Elena es una IA y ese robot humanoide es el cuerpo que está usando. Oh, qué alivio, dijo María mientras respiraba aliviada. Pensaba que habías hecho una novia robot o algo así. Mamá. ¿Qué? Preguntó inocentemente. Solo estoy preocupada por ti, querida. Has estado muy ocupado solo con el trabajo y los experimentos. ¿Tienes siquiera novia? ¿Alguien te llamó la atención en el Meet? Olvídalo, ¿tienes siquiera amigos? Tony puso los ojos en blanco. No tengo tiempo para romances. Hay demasiadas cosas que hacer. Y no te preocupes, estoy bien. Tengo muchos amigos en el Meet. ¿Cuántos? Preguntó, levantando una ceja. Suspira. Se rascó la nuca. Bueno. Un amigo, Rodey. ¿Te acuerdas de él, verdad? Te hablé de él el mes pasado. Sí, me acuerdo. Y me refería a otro aparte de él. Quiero decir, vamos, Tony. No puedes ser siempre un solitario. Tienes que salir y conocer gente nueva y hacer nuevos amigos. No seas tan frío y distante. Mamá. Estoy bien. Además, tengo toda la vida por delante. Pero ahora mismo, solo voy a centrarme en el trabajo y en mejorar. No tengo tiempo para chicas ni distracciones. Y quién sabe, a lo mejor encuentro a la adecuada cuando sea viejo y canoso. Tony sonrió. María suspiró y dijo, eres imposible. Siempre con excusas. Pero bueno, haz lo que quieras. Que sepas que no quiero que te conviertas en lo que fue tu padre en el pasado. Demasiado trabajo, estrés y alcohol, y ya conoces los gritos, así que tómate un respiro cuando puedas e intenta disfrutar un poco de la vida fuera de tu mundo. Tony asintió. Sabía que María estaba preocupada por su futuro y por el camino que iba a tomar. No te preocupes, mamá. Lo tendré en cuenta, dijo con una sonrisa. Noche más tarde esa noche, Tony regresó a su laboratorio, recargado y listo para ejecutar su plan. Sus padres estaban a salvo en el piso de arriba, ignorantes de la tormenta que estaba a punto de desencadenar. Se sentó delante de su ordenador, con las pantallas holográficas iluminando el sótano en penumbra. Hermes, es hora de ir a toda máquina. Vamos a golpear a Hydra y al mandarín donde más les duele. Entendido, señor, respondió Hermes, su voz tranquila pero decidida. Tony se crujió los nudillos y se inclinó hacia adelante. Primer objetivo, Hydra. Vamos a sacar a la luz sus trapos sucios. Hermes se infiltró rápidamente en los servidores encriptados de Hydra. A lo largo de los años, Tony había desarrollado algoritmos únicos capaces de penetrar incluso los cortafuegos más sofisticados. La extensa red de Hydra comenzó a desentrañarse ante sus ojos. Bases secretas, operaciones encubiertas e identidades de agentes de alto rango estaban ahora a su disposición. Céntrate en sus nuevas bases y en sus próximos planes. Haz que parezca que el mandarín filtró la información a gobiernos de todo el mundo, ordenó Tony. Una a una, las instalaciones clandestinas de Hydra fueron expuestas a las agencias de inteligencia de todo el mundo. Las ubicaciones de las bases ocultas en Europa del Este, Oriente Medio y Sudamérica se enviaron de forma anónima al MI6, la CIA y cualquier otra red gubernamental disponible. Para echar más leña al fuego, Hermes fabricó pruebas que sugerían que Mandarin International había traicionado a Hydra, proporcionando la información a estas agencias. Que se destrocen entre ellos, murmuró Tony, sonriendo satisfecho. A continuación, centró su atención en Mandarin International. Hermes pirateó sus sistemas financieros y descubrió una evasión fiscal generalizada, cuentas en paraísos fiscales y fondos canalizados hacia actividades ilegales. Tony redirigió las pruebas condenatorias a organismos reguladores internacionales, como Hacienda e Interpol. Hagamos que sus problemas fiscales sean asunto de todos, sonrió Tony. Los medios de comunicación fueron los siguientes. Hermes filtró anónimamente un alijo de documentos financieros a periodistas de confianza, pintando un cuadro vívido de la corrupción de Mandarin. Los titulares ya se escribían solos. Mandarin International, imperio corporativo o sindicato criminal. Ahora, para un poco más de caos, dijo Tony, con los ojos brillantes. Contrata a los mejores asesinos extranjeros. Haz que parezca que las facciones internas de Mandarin se están comiendo vivas unas a otras. Utilizando cuentas anónimas, contactó con mercenarios de Europa del Este y el sudeste asiático. Trabajan por dinero, así que Tony redirigió el dinero del mandarín a ellos. En cuestión de horas, ataques coordinados acabaron con operativos clave del mandarín, sembrando la paranoia y la desconfianza entre sus filas. Al amanecer, el mundo era un caos.
Los canales de noticias se llenaron de noticias sobre las bases de Hydra descubiertas, los escándalos financieros de Mandarín y la escalada de violencia dentro de la organización de los 10 Anillos. En Europa del Este, agentes de Hydra asaltaban supuestas instalaciones del Mandarín, convencidos de su traición. Las fuerzas de Mandarín tomaron represalias, creyendo que Hydra había orquestado las filtraciones y los asesinatos. Las dos oscuras organizaciones estaban ahora enzarzadas en una guerra encubierta, con sus recursos al límite. Tony observaba el caos en varias pantallas, mientras sorbía una taza de café. Sonrió satisfecho. Hermes, vigila las consecuencias. Quiero asegurarme de que esto los mantenga demasiado ocupados como para pensar en atacar a papá. Por supuesto, señor. Los informes preliminares indican que la desestabilización ha superado los resultados previstos. Hydra y el Mandarín se están priorizando mutuamente como amenazas. Tony se recostó, frotándose las sienes. Bien. Pero sigue investigando. Si alguno de ellos intenta reagruparse, quiero estar 10 pasos por delante. Oh, ponle una gran recompensa al Mandarín mientras estás en ello. Asegúrate de que venga del este. Sí, señor, respondió Hermes. Tony suspiró, mirando la hora. Son las 6 de la mañana. Necesito una siesta. Se levantó, estirando los brazos. Luego se dirigió al sofá y se desplomó sobre él, dejando que el sueño lo reclamara. Mandarín. El ambiente en la moderna y alta oficina del edificio principal de Mandarín International estaba lleno de tensión. Zhang Wei, que se hacía llamar el Mandarín, estaba de pie cerca del gran ventanal que mostraba una vista de la vasta ciudad de Shanghái. No miraba el paisaje. Sus ojos agudos miraban fijamente al cristal, su rostro mostraba el ceño fruncido y la mandíbula tensa. Detrás de él, sus ayudantes más cercanos formaban un semicírculo, moviéndose con inquietud y evitando mirar a su líder. Era fácil percibir la tensión en la sala. ¿Cómo? La voz del Mandarín, tranquila pero fría como el hielo, cortó el opresivo silencio. ¿Cómo ha ocurrido? Uno de los tenientes, Lin, un hombre enjuto con ojos de halcón, se adelantó vacilante. Señor, las filtraciones comenzaron hace aproximadamente 6 horas. Primero, nuestras cuentas en el extranjero. Interpol y Hacienda han marcado más del 70% de nuestros activos. Congelados. Incautados. La división financiera está en ruinas. Zhang se volvió bruscamente, su mirada penetrante se fijó en Lin. ¿El 70%? ¿Me estás diciendo que hemos perdido miles de millones de la noche a la mañana? Lin asintió a regañadientes. Sí, señor. Y los golpes siguen llegando. Periodistas de todo el mundo están publicando denuncias condenatorias, y nuestras empresas fantasma están siendo desmanteladas mientras hablamos. Estamos perdiendo dinero. Los ojos del Mandarín se entrecerraron. Esto no es solo un ataque al azar. Alguien lo ha coordinado. Alguien con recursos. Otro teniente, Mei Lin, intervino, su voz temblando ligeramente. Señor, es peor que eso. Nuestra red de asesinatos está comprometida. Casi la mitad de nuestros mejores agentes han muerto o han desaparecido en las últimas 12 horas. Mercenarios de Europa del Este y del Sudeste Asiático acabaron con nuestros equipos en Kiev, Yakarta y Dubái. Los puños de Zhang se cerraron con fuerza. Los 10 anillos habían sido el trabajo de su vida, una extensa red de asesinos de élite y agentes en la sombra que había tardado años en cultivar. Cada pérdida era un golpe a su imperio, y él no creía en las coincidencias. Alguien lo tenía en la mira. ¿Y Hydra? Zhang preguntó, su voz baja y peligrosa. Mei Lin intercambió una mirada con Lin antes de responder. Las bases de Hydra han sido expuestas a las agencias de inteligencia mundiales. Creen que somos los responsables. Las represalias ya han comenzado. Atacaron 2 de nuestras instalaciones clave en Estambul y Casablanca. Las bajas se cuentan por cientos. Zhang dejó escapar un fuerte suspiro, con la mente acelerada. Esto no era un pequeño acto de sabotaje. Esto era la guerra, y se había desatado con precisión quirúrgica. Sus labios se curvaron en un gruñido. Hydra es un perro que muerde cuando se ve acorralado. Pero no creo que estén detrás de esto. Son demasiado obtusos, demasiado predecibles. Volvió a su escritorio, con la mente analizando todos los ángulos. ¿Quién podría haber hecho esto? Las filtraciones, los asesinatos, los atentados, era una sinfonía de caos, orquestada por alguien que conocía tanto su organización como Hydra lo bastante bien como para enfrentarlas entre sí. ¿A quién beneficia esto? Murmuró, más para sí mismo que para sus subordinados. Lin se adelantó de nuevo.
Señor, estamos investigando posibles sospechosos. Organizaciones rivales, quizás un esfuerzo patrocinado por el Estado, idiota. Zhang rompió, su voz crujiendo como un látigo. Esto no es un sindicato rival o alguna agencia gubernamental. Esto es personal. Quien quiera que haya hecho esto quiere que suframos. La sala se quedó en silencio, sus palabras flotando en el aire como una niebla espesa. La mente de Zhang se agitó. Si esto era personal, no había muchos con la capacidad o la audacia para atacarlo a esta escala. Tráeme la lista completa de fugas y operativos conocidos comprometidos, ordenó Zhang. Y aumenten la seguridad en todas las instalaciones restantes. Triplícala. Quiero cada cabo suelto atado, cada informante interrogado. Mei Lin dudó antes de hablar. Señor, hay un asunto más. Zhang se volvió hacia ella, su mirada fue suficiente para hacerla estremecer. ¿Y ahora qué? Alguien ha puesto una recompensa sobre ti, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Una enorme. Está circulando por las redes criminales del este. El mensaje fue rastreado hasta una fuente anónima, pero parece venir dentro de nuestras propias cuentas. Zhang se congeló, su expresión ilegible. Por un momento, la habitación quedó en silencio, salvo por el lejano zumbido de la ciudad. Una recompensa, repitió, su voz calmada pero impregnada de veneno. ¿Con mi propio dinero? Mei Lin asintió, con los ojos bajos. Sí, señor. Zhang inhaló profundamente, los músculos de su cuello se tensaron mientras luchaba por contener su furia. Esto no es un ataque. Esto es humillación. Se volvió hacia Lin. Encuentra la fuente de la recompensa. Averigua quién accedió a nuestras cuentas y filtró los fondos. Y cuando los encuentres, tráeme su cabeza. Sí, señor, respondió rápidamente Lin, haciendo una leve reverencia antes de retirarse. El mandarín volvió a mirar por la ventana, con los pensamientos llenos de ira y planes. Se trataba de un claro ataque a su imperio, un esfuerzo bien pensado para destruir todo lo que había creado. Pero aún más, era un insulto personal. Quienquiera que estuviera detrás de esto quería que sufriera, que perdiera la cara, que viera cómo se desmoronaba su imperio. Pero Zhang Wei no era un hombre que aceptara la derrota. Había construido los 10 anillos de la nada, abriéndose camino hasta la cima a base de fuerza de voluntad y eficiencia despiadada. No iba a dejar que un enemigo sin rostro lo destruyera. Mei Lin, dijo, su voz baja pero dominante. Sí, señor. Póngase en contacto con nuestros activos restantes. Quiero a todos los agentes disponibles buscando pistas. Cada hacker, cada informante, cada mercenario. No me importa lo que cueste. Encuentren al responsable de esto. Y cuando lo hagan, tráiganmelos. Mei Lin asintió. Así se hará. Cuando la sala se vació, Zhang se quedó solo, mirando la ciudad. Podía sentir cómo su imperio se desmoronaba bajo sus pies, pero se negaba a dejarlo caer. Quienquiera que hubiera hecho esto aprendería el verdadero significado de la venganza. Y si Hydra quería una guerra, él les daría una que nunca olvidarían. Zhang Wei no era un hombre que perdiera el tiempo lamentando pérdidas. Cuando amaneció en Shanghái, ya había dado instrucciones a sus lugartenientes. Puede que sus operaciones se estuvieran desangrando, pero seguía al mando de un ejército de asesinos, mortíferos, leales y deseosos de demostrar su valía. Mientras Hydra y Mandarín Internacional se desgarraban las gargantas mutuamente, Zhang se centró en neutralizar la amenaza inmediata, la oscura figura que orquestaba este caos. En cuestión de horas, sus órdenes empezaron a tomar forma. Se identificaron objetivos clave basándose en pistas poco sólidas, y sus asesinos actuaron con una eficacia brutal. Los 10 anillos no retrocedieron. Contraatacaron, arañando cualquier signo de debilidad en sus enemigos. Ciudad de Nueva York. El nombre en clave de la asesina era Víbora. Había estado con los 10 anillos durante más de una década, su reputación como asesina escurridiza solo rivalizaba con su precisión. Zhang la asignó a un objetivo de alta prioridad. Alexander Pierce, un presunto enlace de Hydra con sede en Nueva York. Si Hydra pensaba que el mandarín era su enemigo, Zhang explotaría su paranoia golpeando su corazón. Víbora estaba encaramada en lo alto de un edificio abandonado de Manhattan, con su rifle con silenciador apuntando al ático de enfrente. Hacía semanas que se seguían los movimientos de Pierce, pero esta noche se había desviado de la rutina. Una reunión nocturna, invitados poco habituales. Era el escenario perfecto para un asesinato limpio. Exhaló lentamente y su mira se fijó en la figura de Pierce tras la ventana de cristal. Su dedo apretó el gatillo. Objetivo fijado, murmuró por el comunicador.
Pero justo cuando apretó el gatillo, una explosión sacudió el edificio bajo ella. Siguió una reacción en cadena de explosiones que la desequilibraron. El rifle de francotirador cayó al tejado y ella corrió a cubrirse. ¿Pero qué? Víbora siseó, su auricular crepitó. Víbora, extracción comprometida, gritó una voz por la línea. Operativos de Hydra, están aquí. Es una trampa. Antes de que Víbora pudiera responder, se oyeron disparos desde el tejado adyacente. Los francotiradores de Hydra, alertados de su presencia, se habían posicionado para un contraataque. Víbora maldijo, rodando detrás de una unidad de ventilación mientras las balas salpicaban su posición anterior. Retírense. Ordenó su controlador. Nos reagruparemos en la casa segura. Negativo, gruñó Víbora, su orgullo anulando su cautela. Recuperó su rifle y reconfiguró rápidamente su puntería. Si no podía escapar, se aseguraría de que su objetivo tampoco lo hiciera. Pero Pierce ya se había ido. Dubai al otro lado del mundo, otro asesino seguía las órdenes de Zhang. Nombre en clave. Sombra, este agente era experto en luchar de cerca y colarse en lugares sin ser notado. Su objetivo era acabar con un importante agente de Hydra en Dubai, que se creía que estaba planeando los ataques a Mandarin International. Disfrazado de empleado de mantenimiento, Sombra había entrado silenciosamente en el lujoso edificio de apartamentos sin que nadie se diera cuenta. El apartamento de su objetivo estaba en el piso 15, y se movió tan silenciosamente como un fantasma, escondiendo una hoja en la manga. Cuando llegó a la puerta, utilizó un pequeño artilugio para desactivar la cerradura electrónica. La cerradura emitió un pitido y la puerta se abrió. Sombra entró, muy alerta y preparada para cualquier cosa. La habitación estaba en penumbra, pero podía oír suaves susurros procedentes de la habitación contigua. Sujetando su cuchillo, se movió en silencio, con pasos cuidadosos y precisos. Al doblar la esquina, divisó a su objetivo. Un hombre sentado en un escritorio, de espaldas, hablando por teléfono. Sombra saltó hacia adelante, con el cuchillo apuntando directamente al cuello del hombre. Pero en el último momento el hombre se revolvió en la silla y esbozó una sonrisa de satisfacción. Demasiado lento, dijo el agente de Hydra, sacando una pistola oculta y disparando. Sombra esquivó, la bala le rozó el hombro mientras rodaba hacia un lado. El agente de Hydra ladró una orden y unos guardias armados irrumpieron en la habitación. Sombra luchó valientemente, con su espada brillando mientras desarmaba a un atacante y derribaba a otro. Pero el número era abrumador. Una porra le golpeó en la sien y su visión se nubló mientras caía al suelo. Mientras los guardias lo sujetaban, el agente de Hydra se agachó y volvió a sonreír. Dile a Zhang Wei que se equivocó de pelea. Shanghái. De vuelta en Shanghái, Zhang Wei estaba sentado en su centro de mando seguro, supervisando las consecuencias de las misiones fallidas de sus asesinos. Llegaban informes de todo el mundo. Contraataques, emboscadas y pérdidas cada vez mayores. Estaba claro que Hydra se había anticipado a sus movimientos, convirtiendo a sus asesinos en presas. Señor, informó Lin, con voz tensa. Hemos perdido contacto con Víbora en Nueva York y con Sombra en Dubai. Los informes indican que Hydra estaba preparada para su llegada. La expresión de Zhang se ensombreció. ¿Y la recompensa? ¿Algún progreso? Lin vaciló. Hemos identificado varias pistas potenciales, pero nada concluyente. Quien quiera que haya orquestado esto ha cubierto bien sus huellas. Es impresionante. La mirada de Zhang se dirigió a Lin, su voz un gruñido bajo. No alabes al enemigo. Lin tragó saliva nerviosamente y asintió. Sí, señor. La mente de Zhang se aceleró. Este enemigo, quien quiera que fuese, había vuelto los 10 anillos contra sí mismo, explotando a Hydra como arma del caos. Era un movimiento que podría haber admirado en otras circunstancias. Pero la admiración no importaba ahora. Lo que importaba era sobrevivir. Se volvió hacia Mei Lin. Contacta con nuestros aliados en Europa del Este. Ofrece el doble de su tarifa estándar por ayuda inmediata. Quiero las operaciones de Hydra paralizadas. Si no podemos matar a sus operativos, quemaremos sus recursos hasta los cimientos. Mei Lin asintió y se fue a transmitir las órdenes. Al caer la noche sobre Shanghái, Zhang Wei se paró una vez más junto a la ventana de su oficina, su reflejo en el horizonte oscurecido. Su imperio se desangraba y sus asesinos le perseguían, pero no estaba derrotado. Aunque desde la perspectiva de los demás parecía que había perdido tanto dinero como para dejarlo lisiado, ni siquiera saben lo equivocados que están en realidad. Quienquiera que hubiera orquestado este caos le había subestimado. Zhang era un superviviente, y los 10 anillos no se destruían tan fácilmente.
Si sus enemigos querían una guerra, él les daría una. Una guerra librada en las sombras, donde el mandarín prosperaba. Que vengan, murmuró Zan para sí mismo con expresión siniestra. Las venas de su cara parecían que iban a estallar en cualquier momento. Que piensen que han ganado. Les mostraré el precio de subestimar a los 10 anillos.